esta profecía tuvo cumplimiento. Porque hasta el día de hoy nos seguimos bautizando en agua. Entonces la profecía nunca tuvo validez. Quiero que tengamos un poquito de paciencia, porque ahí vamos a ver y pueden ir formulando sus preguntas. Porque si existe una pregunta sacada de la Biblia, debe de existir una respuesta sacada de la Biblia. Como dice el libro de Pedro, de Primera de Pedro, segunda, no sé. Dice, el que enseña, enseñe conforme a las Escrituras. El que exhorta, exhorte conforme a las Escrituras, con amor. Así que les ruego que si vamos a hacer preguntas, que se encuentren escritas. Vamos a ver la primera orden del Evangelio. Vamos a ver si era una orden o no era una orden. Recordemos que el Evangelio que Juan el Bautista está anunciando en este momento, en el momento en que Juan estaba presente, ¿salvaba o no salvaba? Salvaba. Todos los que creyeron en Juan, que anunciaba aquel que venía detrás de él, que este es Jesús el Cristo, fueron salvos. Pero los que estaban vivos todavía, cuando aparece en escena el maestro, Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que porque yo ya los bauticé son salvos? Detrás de mí viene otro, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Quiero que vayamos viendo la descendencia. Dice Juan que venía otro. Entonces, aunque Juan ya los había bautizado, cuando aparece el maestro en escena predicando y anunciando, todavía en ese momento ellos, los que estaban presentes, no estaban salvos. Necesario es que fueran bautizados con el Espíritu Santo, como está escrito, según la profecía. Vamos a ver San Juan 1:33, solo para verificar qué es lo que Juan está diciendo, si le han dado una orden o no le han dado una orden, o por qué es que él está bautizando con agua. San Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Ahí vemos nosotros que Juan está diciendo que lo habían mandado a bautizar con agua. Pero Juan mismo está dando una profecía que detrás de él viene otro, y este otro no viene bautizando con agua. ¿Con qué es que viene bautizando? Con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver entonces, hermanos. Este que venía bautizando con Espíritu Santo y fuego en Mateo 4:17. Si la primera orden cambió o sigue vigente estando Jesús en sus días de carne. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice Mateo 3:2? Exactamente lo mismo. No cambió, no varió absolutamente nada. Las palabras que Juan habló, las mismas palabras viene hablando Jesús para darle cumplimiento, dice, a los salmos y a los profetas. Vamos a ver la segunda orden y vamos a ver si es una orden, porque de eso se trata. Estamos viendo aquí las tres órdenes, que son los tres evangelios que han venido a la tierra y que muchos los hemos tomado como el mismo evangelio. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:14, hasta que este evangelio, dice, sea anunciado a todo el mundo. Recuerde que estamos pendientes de ver a quién le fue encomendado predicar ese evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo y quién lo escribe. Vamos a leer, dijimos, es el libro de la segunda orden.
la segunda orden. Lucas 24:47. Para que vayamos en el orden de Dios, hermanos. Lucas 24:47. Vamos a ver esta orden, a quién le fue dada. Y ver si se cumplió o no se cumplió la segunda orden. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que estemos muy atentos a esto que vamos a tratar de ilustrar con palabras que se encuentran escritas. Dice, ¿por qué cuando el maestro estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Refiriéndose a quiénes, al pueblo judío, para que ellos pudieran recibir ese perdón. Jesús tuvo que interceder delante del Padre y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, después de resucitado, el maestro se le aparece a los discípulos y les da una segunda orden que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nos mandó para que pudieran recibir perdón de pecados. Porque ¿cuál fue el pecado que el Señor vio en aquel pueblo israelita? ¿Cuál es el pecado que Dios vio en ellos? Porque intercedió delante del Padre para que les enviara una razón de poder ser perdonados. ¿Qué fue lo que vio él? La incredulidad que había en ellos, porque no creyeron absolutamente nada de lo que el maestro estaba diciendo. Que eran borrachos, que eran esto y lo otro. No era eso lo que Dios estaba viendo. Lo que él estaba viendo era la incredulidad de ellos, ¿verdad? Entonces rogó al Padre para que les enviara una forma para que estos hombres pudieran ser perdonados. Y les envió el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué es esto? Volvemos a leerlo. Versículo 47, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué es esto? ¿Es una orden o no es una orden? Los está mandando a que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿A dónde iban a predicar ellos esto? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recordemos que el pueblo judío en aquella época estaba esparcido por todo el mundo, ¿o me equivoco? Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo del 2:5 al 13. Dice así. Dice que los envió a predicar a todo el mundo. ¿Qué es lo que los envió a predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Para quiénes era esta segunda orden? Para el pueblo judío. Dice la Escritura en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, oído, no el oído de carne, porque ese tiende a olvidar, sino el oído del Espíritu, para que logremos escuchar aquella voz que oímos estando en Cristo Jesús en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿De dónde eran estos hombres que estaban aquí? Dice que eran varones judíos piadosos, versículo 5. Versículo 9, dice que venían
partos, venían medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿A dónde fue que los envió a predicar este evangelio? A todas las naciones, comenzando ¿a dónde? En Jerusalén. Vamos a ver en Jerusalén, el apóstol Pedro y los otros apóstoles. Dice el versículo 36. Quiero que veamos bien el texto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quiénes es que les estaba hablando o les estaban hablando los apóstoles en este momento? Única y exclusivamente a la casa de Israel. Recordemos que también habían gentiles llamados prosélitos, judaizados, que tenían el conocimiento de esa doctrina y que también ellos debían de recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero todavía ahí no empieza la gracia. Estamos hablando de que aquellos judíos que habían mandado al maestro hasta el madero necesitaban recibir o necesitaban arrepentirse para poder recibir el perdón de los pecados. Entonces, ¿a quién es que les está hablando Pedro en este momento? Quiero que no perdamos el hilo de la enseñanza hasta llegar al versículo 39. Sepa pues, repito, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Recordemos que los judíos esperaban al Mesías, al Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Está cumpliendo la segunda orden del evangelio. Recordemos que falta la tercera. Estaba cumpliendo la segunda orden del evangelio diciendo, repitiendo las palabras que el maestro les había ordenado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de continuar leyendo el versículo 39, quiero hacer mención. ¿Son hijos únicamente los que han salido de nuestros lomos, o son conocidos también como hijos aquellos que han sido engendrados espiritualmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿También son conocidos como hijos o solo los que han salido de nuestros lomos? Los que han sido engendrados espiritualmente también son conocidos como hijos, según 1 Corintios 4:16. Dice la Escritura, 1 Corintios 4:16, el 17. Por esto mismo, os he enviado, dice, a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahí vemos nosotros cómo Pablo está nombrando hijo a Timoteo, no porque haya salido de sus lomos, sino porque fue engendrado espiritualmente en el conocimiento de la verdad. Versículo 39, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Recordemos que Pilato, cuando estaba enfrente del maestro, dijo: no hay culpa en este hombre. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer con la sangre de este justo? Que la sangre de este justo, dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No se refería únicamente a aquellos que habían nacido de los lomos de los israelitas, o de los hijos que habían nacido de los lomos de los israelitas,
sino de todos aquellos que habían sido judaizados por la doctrina judía. Entonces, vemos nosotros acá, continuamos leyendo, y para todos los que están lejos, recordemos que los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Nosotros pensamos a veces que ahí ya nos están llamando a nosotros. Recordemos el versículo 36. Dice que es únicamente para la casa de Israel. Repetimos el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No dice y los gentiles también, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 39. Y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos metidos nosotros ya. Nosotros somos los que nos hemos metido ahí en esa fábula. Ahí no está llamando a ninguno de los que el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando únicamente con la casa de Israel. Pero como nosotros hemos sido enseñados, no como dice la Escritura, sino como dice la mente del que me ha enseñado, yo ando repitiendo las palabras del que me enseñó, no las que están escritas. ¿Cómo dice el maestro que debemos de creer? San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. No es como los hombres nos han enseñado, sino como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura aquí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ninguno de nosotros crucificó al Maestro. Recordemos que él, estando en la cruz del Calvario, intercedió por judíos delante de su Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Necesitaban ellos recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados, bautizándose con agua. ¿Pero a quiénes fue que les dijo esto? A la casa de Israel. No dice y a los gentiles también. Pero cuando nosotros oímos llegar, según el libro de Hechos, capítulo 10, vemos a aquel gran hombre llamado Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre gentil, de la compañía llamada La Italiana. Dice que a la hora novena, un ángel del Señor apareció donde estaba Cornelio y estaba en ayuno. Y le dijo el ángel a Cornelio, siendo Cornelio un gentil, porque nosotros creemos que ahí ya, como Pedro tenía las llaves, pero tenía las llaves de la segunda orden, no tenía las llaves de la tercera orden. Entonces Pedro llega por voluntad de Dios, según el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia del Señor. Entonces dice que le envió a dos hombres que fueran a traer a Pedro, para que pudiera traerle la recomendación que Jesús, o la orden que Jesús les había dado de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quiénes? Para los judíos y para aquellos que eran hijos espirituales de esta doctrina. ¿Qué tenían que recibir también? Arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Entonces Pedro llegó, le predicó. ¿Qué fue lo que le predicó? Vamos a ver en el capítulo 10:35 de los Hechos. ¿Qué fue lo que Pedro le llegó diciendo a Cornelio? Dice el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿A dónde envió mensajes? A los hijos de Israel. ¿Verdad? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos.
de todos, dice. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.